¿Cansado de sentirte como una olla a presión cada vez que alguien abre la boca? Sí, lo sé. Hay días en los que parece que el universo entero ha conspirado para ponerte a prueba. Esa mirada, ese comentario fuera de lugar, ese amigo que no entiende el significado de «deja de interrumpirme». Y ahí estás tú, acumulando irritación como si fuera tu hobby favorito. Pero dime, ¿realmente vale la pena? La filosofía estoica tiene algo que decirte. Y no es un sermón aburrido sobre aguantarlo todo con una sonrisa de cartón. Es más bien un manual de supervivencia para que dejes de regalarle tu paz mental a cualquiera que pase por ahí. Porque la verdad es que nadie tiene poder sobre ti, a menos que tú se lo des. Así que si estás listo para aprender cómo no volver a sentirte incómodo con nadie, quédate. Antes de comenzar, te invito a dejar en los comentarios la frase «soy estoico». Hazlo ahora y comprométete a dar el primer paso para tomar el control total de tu mente, tus emociones y tus acciones. Lo que vas a descubrir aquí puede ahorrarte años de malos ratos, pues no te pierdas la última lección, porque te dejará sin palabras. Comenzamos. 1. ¿En serio molesta? ¿Alguna vez te has quedado pensando después de un comentario o una mirada preguntándote, ¿de verdad me molesto esto? Si la respuesta es sí, bienvenido al club. Todos hemos estado ahí, atrapados en una especie de espiral mental donde lo que nos dicen o hacen parece más grande de lo que realmente es. Es como si cada pequeña piedra que encontramos en el camino se convirtiera en una roca enorme que tenemos que cargar sobre nuestros hombros. Pero, ¿realmente es necesario? ¿Por qué a veces nos ofendemos por cosas tan absurdas? Y lo más importante, ¿cómo dejar de tomarnos todo tan en serio? La trampa de la susceptibilidad es como un imán invisible. Nos atrae sin que lo sepamos, y antes de que te des cuenta, estás rumiando un comentario que probablemente no tenía ninguna mala intención. Lo peor es que cuanto más te resistes, más te quedas atrapado. Es como si el simple hecho de pensar en la ofensa le diera poder, convirtiéndola en algo mucho más grande de lo que realmente era. Y lo curioso es que, a veces, la persona que hizo el comentario ni siquiera está pensando en ti. ¿Te suena familiar? La filosofía estoica, que tan sabiamente nos recuerda que lo único que realmente podemos controlar son nuestras propias reacciones, tiene mucho que decir sobre esto. Si alguien te lanza una crítica, o te hace un comentario fuera de lugar, ¿realmente depende de ti que eso te afecte? Claro, la respuesta es sí, pero solo si decides que lo haga. Si decides que ese comentario no va a definir tu día ni tu estado de ánimo, simplemente lo dejas ir. Si no, acabarás gastando más energía en algo que no vale la pena. Ahora bien, no es tan fácil, ¿verdad? Nadie te ha dicho que dejar de tomarte todo tan en serio es un trabajo de todos los días. Es más, muchas veces es un ejercicio constante, pero lo bueno es que hay formas de entrenar tu mente para no caer en la trampa. La próxima vez que alguien te moleste, haz una pausa, respira, pregúntate, ¿es esto realmente tan importante? Si la respuesta es no, entonces haz el esfuerzo de dejarlo pasar. Es como un juego de ajedrez. Si te quedas atrapado en una jugada que no vale la pena, pierdes la partida. Pero si sabes cuándo dejar de pensar en ella y avanzar, sigues en el juego. Por cierto, una de las estrategias más eficaces es aprender a cambiar tu perspectiva. ¿Te molesta que alguien te haya hecho un comentario? Piensa en cómo esa misma crítica podría ayudarte a mejorar. Quizás esa persona no lo dijo con mala intención, pero si te sientes incómodo, tal vez haya algo en ti que podría cambiar. Dejar de tomarnos todo como un ataque personal es un paso importante para vivir con menos estrés y frustración. En conclusión, no hay nada más liberador que aprender a soltar las pequeñas ofensas que nos afectan. Deja de vivir como si cada comentario fuera una guerra que tienes que ganar. No hay que tomarse todo tan en serio. Si alguien te molesta, recuerda que esa persona no tiene poder sobre tu paz interior, a menos que tú se lo concedas. Y si te cuesta, siempre puedes recordarte a ti mismo. Lo único que puedo controlar es cómo reacciono. Así que, en lugar de perder el tiempo preocupándote por lo que otros piensan o dicen, invierte ese tiempo en algo que realmente te haga crecer. Como dice un sabio proverbio estoico,
el arte de no sentirse ofendido comienza con la sabiduría de saber que nada de lo que dicen o hacen los demás tiene el poder de alterar nuestra paz, a menos que decidamos dárselo. 2. El ego manda. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras siendo dirigido por una especie de jefe tóxico dentro de tu cabeza? No te preocupes. No estás solo. Ese jefe es tu ego, el responsable de que te sientas irritado y hasta incómodo con las personas a tu alrededor. Y lo peor es que ni siquiera te paga por todo lo que hace. Este pequeño tirano interno se alimenta de orgullo y, como cualquier jefe que se cree invencible, suele hacer las cosas mucho más difíciles de lo que deberían ser. Pero, ¿cómo ponerlo en su sitio y evitar que convierta tu vida en una montaña rusa emocional? El ego es ese compañero invisible que se pone furioso cuando no recibe lo que cree que merece y es el principal culpable de que, muchas veces, estemos al borde de la irritación. Imagínate que estás en una reunión y alguien te interrumpe. Esa pequeña chispa puede desencadenar una tormenta emocional dentro de ti. Todo porque tu ego no soporta que alguien se atreva a desafiar tu autoridad. La irritabilidad suele ser el resultado directo de sentir que tu orgullo ha sido atacado, incluso si en realidad no ha sucedido nada grave. El ego se ofende por cualquier cosa, desde una mirada hasta una palabra mal puesta. Y el resultado es una dosis extra de incomodidad y tensión. Es como un perro que se siente pisoteado porque alguien ni siquiera lo miró en la calle. Y lo peor es que cuando dejas que el ego sea el líder, tus reacciones no son las más sabias. Aquí está el truco. Ignorar al ego. Lo sé, suena simple. Pero lo más difícil de lograr es callar esa vocecita que constantemente te dice que el mundo gira a tu alrededor. En lugar de reaccionar impulsivamente, respira. Tómate unos segundos. Pregúntate, ¿es este momento realmente tan importante como para perder mi calma? La filosofía estoica nos enseña precisamente esto. No podemos controlar lo que sucede afuera, pero sí cómo reaccionamos ante ello. En lugar de alimentarlo, lo que debes hacer es confrontarlo. Dile a tu ego que no te vas a dejar arrastrar por sus caprichos. La próxima vez que alguien te incomode, haz una pausa antes de reaccionar. Piensa en qué tan relevante es la situación a largo plazo. La mayoría de las veces nos molestamos por cosas tan pequeñas que, en retrospectiva, ni siquiera valen la pena. Otra táctica poderosa es practicar la empatía. Intenta ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Tal vez esa mirada o esa palabra no fueron dirigidas a ti en particular, sino que eran el reflejo de sus propios miedos o frustraciones. Si eres capaz de dar espacio para esta perspectiva, verás que tu irritabilidad disminuye y te liberas de la tiranía del ego. El ego, ese jefe invisible y a menudo nefasto, es solo un compañero de viaje. Pero tú eres el conductor de tu vida, y no tienes que dejar que él tome las riendas. Practica la calma, reflexiona antes de reaccionar, y sobre todo, recuerda que no todo es un ataque personal. El ego solo puede controlar tu paz si tú se lo permites. Así que la próxima vez que sientas que la irritación se apodera de ti, respira hondo, recuerda al estoicismo, y dale una patada en el trasero a ese jefe tóxico. Como decía Epicteto, el verdadero poder está en controlar lo que sientes, no lo que el mundo te haga sentir. 3. Acepta la realidad. ¿Alguna vez te has sentido irritado porque el mundo no está actuando como tú esperabas? Como si tu guión perfecto de la vida se hubiera roto en pedazos, y para colmo, todos los personajes que te rodean no siguen el papel que les asignaste. Pues bien, la vida, como la gente, es impredecible. Y sí, aunque duela, puede que no puedas controlar ni a tus amigos, ni a tu familia, ni a la gente en el supermercado. ¿Por qué? Porque no son actores de tu película, son seres humanos con sus propios guiones. Así que, si alguna vez te has sentido incómodo o molesto porque alguien no cumple con lo que tú pensabas que debía hacer, es hora de aprender a fluir con la realidad. Aceptar que no todo depende de ti es el primer paso. Y sí, es doloroso, porque todos tenemos esa ilusión de que podemos moldear el mundo a nuestro antojo, como si fuéramos directores de una película que se proyecta en la pantalla de nuestra mente. Pero, aunque parezca un secreto guardado bajo llave, las personas son impredecibles. Y lo peor,
ni siquiera se ajustan a tus expectativas. ¿Cómo puedes lidiar con eso sin volverte loco? La respuesta, sorprendentemente, está en los estoicos. La filosofía estoica nos enseña algo tan simple como liberador. No controlamos lo que sucede fuera de nosotros, pero sí cómo reaccionamos ante ello. Epicteto, uno de los más grandes pensadores estoicos, decía que no es lo que nos sucede, sino cómo nos tomamos lo que nos sucede, lo que realmente define nuestro bienestar. Vamos, que el caos externo no tiene por qué desencadenar una tormenta interna. El secreto está en comprender que, muchas veces, lo que más nos molesta es aquello que no podemos cambiar. Aceptar que la gente no es como queremos que sea es una de las claves para no quedarnos atrapados en un círculo vicioso de frustración. Las personas no van a actuar según tu guión. Y, por mucho que te empeñes, no las vas a cambiar. Así que, en lugar de seguir desgastándote, intentando que los demás encajen en tu visión del mundo, lo que realmente puedes hacer es aceptar lo que no puedes controlar. La gente tiene su propio ritmo y sus propios intereses. Y, si logras comprender eso, todo se vuelve un poco más ligero. En lugar de centrarte en lo que te molesta, hay una forma mucho más saludable de dirigir tu energía. La clave está en poner el foco en lo que sí puedes controlar. Tu actitud. Nadie te obliga a llevar un peso emocional innecesario por lo que los demás hagan. Si, en lugar de obsesionarte con lo que no puedes cambiar, decides aceptar y fluir con lo que llega, verás cómo la vida se vuelve mucho más soportable. Porque la verdad es que lo único que depende de ti es cómo decides reaccionar ante las situaciones. El mundo va a seguir su curso, pero tú puedes elegir no dejar que te arrastre. A menudo, lo que nos molesta de los demás tiene mucho que ver con que no entendemos sus propios contextos. Todos tenemos nuestras historias, preocupaciones e inseguridades. Por eso, antes de ponerte a la defensiva por algo que no te gusta, intenta recordar que los demás no siempre actúan con la intención de molestarte. La gente tiene su propio bagaje, y en muchas ocasiones su actitud no tiene nada que ver contigo. Si logras ver a los demás como seres humanos con sus propias luchas, será más fácil no tomártelo todo tan a pecho. La vida no va a ser perfecta, y la gente tampoco. Nadie te sigue el guión, ni tú sigues el de ellos. Pero eso no significa que tengas que estar irritado todo el tiempo. Acepta lo que no puedes cambiar, cambia lo que puedes, y fluye con la vida. En lugar de obsesionarte por lo que no puedes controlar, vive con lo que tienes frente a ti. Al final, el secreto está en la paz interna que uno se da cuando deja de luchar contra lo inevitable, como defendía Marco Aurelio en sus meditaciones. Los vientos no se dirigen a tu barco, tú eres quien tiene que aprender a navegar. La indiferencia inteligente. A veces parece que hay personas cuyo propósito en la vida es sacarte de quicio. Puede ser ese compañero de trabajo que no para de hablar, el vecino que juega a las 3 de la mañana con el trombón, o incluso esos mensajes molestos que llegan a tu teléfono sin que nadie te haya preguntado si te interesa. La verdad es que si te molestan todas estas cosas, es que estás regalando tu energía mental a lo que no lo merece. Y créeme, no hay nada más costoso que desperdiciar energía en algo tan trivial. Entonces, ¿cómo puedes dejar de sentirte constantemente irritado o incómodo con los demás? La respuesta está en lo que algunos llaman la ciencia del me da igual, o más formalmente, en el arte de la indiferencia inteligente. Y antes de que pongas los ojos en blanco, déjame decirte que no se trata de convertirte en un robot insensible. Se trata de gestionar tu energía de una forma más sabia, como si fueras un tesoro que no debe ser derrochado en cualquier pequeña molestia. Primero, es necesario entender que no todo tiene que ser una crisis emocional. Imagina que tu mente es un parque de diversiones, con montones de puestos de comida, montañas rusas, y una docena de gente que quiere tu atención. Si te subes a cada montaña rusa emocional que aparece, terminarás completamente agotado, ¿no? Pues lo mismo pasa con tus emociones. Si dejas que cada pequeño inconveniente te arrastre, no llegarás muy lejos. Los estoicos hablaban de esta idea como una forma de centrarte en lo que realmente puedes controlar y dejar el resto a un lado. Segundo, la clave está en entender que puedes elegir no reaccionar. Cuando alguien te dice algo que te molesta,
¿Por qué sentir la necesidad de demostrar que tienes razón o responder con un ataque? La verdad es que, si eso te irrita, es que probablemente esa persona ha encontrado la forma de tocar una de tus cuerdas sensibles. Y es justo ahí donde puedes empezar a aplicar el truco de la indiferencia inteligente. ¿Qué pasaría si, en vez de ponerle atención a ese comentario incómodo, simplemente lo ignoras? No significa que seas una persona sin emociones o que no sientas nada. Simplemente significa que tienes el control sobre lo que te afecta. La estrategia es que tu energía se concentre en lo que realmente importa, no en lo que te desconcierta por un segundo. Por ejemplo, si alguien en el trabajo te critica sin razón, puedes pensar en ello durante unos segundos y decidir, ¿vale la pena gastar mi tiempo y energía en esto? Y si la respuesta es no, entonces, como un buen estoico, dejas pasar el comentario como si fuera una hoja arrastrada por el viento. Así de sencillo. Al final, lo que te molesta no es la acción del otro, sino tu reacción. Aprender a cultivar la indiferencia no es ser insensible ni egoísta. Es más bien un acto de autocuidado. Es como aprender a caminar por un sendero sin tropezar con cada piedra que encuentras en el camino. Si dejas que todo te afecte, te desgastarás sin necesidad. Recuerda que la gente tendrá siempre algo que decir, pero tu paz mental es tu responsabilidad. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hay una manera de evitar todo esto? No, no estoy hablando de escapar corriendo como si fueras un ninja. Te hablo de algo mucho más efectivo, aprender a no engancharse. El primer paso es entender que la provocación es solo una trampa. Y tú, mi querido amigo, no tienes por qué caer. Lo bueno de no engancharte en una discusión es que te permite mantener la calma, algo que no solo te da paz, sino que te hace ver más inteligente que tu interlocutor, porque, seamos sinceros, a veces responder solo para ganar una pelea es lo más tonto que puedes hacer. En la filosofía estoica, un principio clave es el autocontrol. Los estoicos sabían que no todo merece nuestra atención. Y a veces, la mejor respuesta es la que no damos. El simple acto de respirar profundamente y hacerlo de manera lenta es un gran comienzo. Parece algo simple, pero es increíble lo que puede lograr. Lo primero que ocurre cuando alguien te provoca es que tu instinto te lleva a la defensiva, como si tu ego estuviera listo para saltar de tu cuerpo. Pero si te tomas ese segundo para inhalar y exhalar, esa pausa te permite frenar la reacción impulsiva, dándote tiempo para pensar antes de actuar. Muchas veces, las palabras que nos lanzan no van dirigidas a nosotros personalmente. Las personas hablan desde sus propios miedos, frustraciones o inseguridades. No todo lo que dicen tiene que ver contigo. Puedes verlo como si fuera un perro ladrando a la luna. La luna no se molesta, y tú no deberías hacerlo. Entender esto te ayuda a no tomar los comentarios ajenos de forma tan personal y a mantener la calma. Otra estrategia es responder con empatía. No se trata de abrazar al que te está provocando, pero sí de intentar ver las cosas desde su punto de vista. Cuando logras ponerte en los zapatos de la otra persona, es posible que te des cuenta de que su comentario no es tan grave como parecía. Además, esto puede desarmar la situación sin necesidad de entrar en un conflicto innecesario. Aceptar que no todos tienen que estar de acuerdo contigo es también una clave importante. En muchas ocasiones, las discusiones nacen de la necesidad de imponer nuestra verdad sobre la del otro. Pero la realidad es que, al igual que no todos comparten tus gustos musicales, no todos verán el mundo desde tu misma perspectiva. Y está bien, no tienes que convencer a todo el mundo, solo mantenerte tranquilo y ser consciente de que la diversidad de opiniones es lo que hace interesante la vida. Al final del día, lo que realmente importa no es cuántas veces ganes una discusión, sino cuántas veces decidas no entrar en una. La paz interior no se compra ni se gana a base de rebajarte a discusiones vacías. Así que la próxima vez que alguien intente sacarte de tus casillas, recuerda lo que los estoicos nos enseñaron. La verdadera fuerza radica en mantener la calma y no dejar que las opiniones ajenas roben nuestra tranquilidad. Recuerda, responder a la provocación es como dar cuerda a un reloj roto. No lleva a ningún lado, y lo único que consigues es perder el tiempo. Como decía Carl Jung, no pierdas tu paz, nadie merece que la pierdas.
6. El espejo de la incomodidad. ¿Te has dado cuenta de que a veces lo que dicen los demás de ti te pone de los nervios? Es como si estuvieras mirando en un espejo, pero en lugar de verte a ti, estás viendo a alguien más que no tiene nada mejor que hacer que criticarte. Te lo repiten, lo dices en voz alta, y aunque lo sabes, aún te molesta. Pero, ¿qué tal si te dijera que lo que te molesta no tiene nada que ver contigo sino con ellos? Vamos a ser sinceros, vivimos en un mundo donde las opiniones ajenas se valoran más de lo que deberían. Y lo peor de todo es que esas opiniones a menudo son el reflejo de las inseguridades y frustraciones de los demás. ¿Sabías que, según la filosofía estoica, las críticas ajenas son solo una distracción para evitar lo importante? Los estoicos, esos chicos sabios de la antigua Grecia, ya nos decían que lo que los demás piensan de nosotros no debería afectarnos. Ellos, que seguro que recibieron su cuota de críticas, entendían que nada de lo que digan los demás puede alterar nuestra paz interior, a menos que decidamos permitirlo. Entonces, ¿cómo no volver a sentirte incómodo o irritado con lo que otros piensan de ti? Primero, tienes que dejar de tomarlo personalmente. Esa crítica que te hicieron sobre tu forma de vestir, esa mirada de desaprobación que te lanzó el vecino cuando pasaste por su lado, son solo ecos de sus propias batallas internas. Al final, la mayoría de las veces lo que dicen los demás tiene mucho más que ver con lo que no pueden manejar de sí mismos, que con lo que tú eres o haces. Pongamos un ejemplo sencillo. Imagina que estás caminando por la calle y alguien te lanza un comentario negativo sobre tu forma de caminar. Primero, probablemente lo primero que pienses es, qué pesados son. Es reñía, y después, si le das demasiada importancia, te quedas pensando, ¿de verdad caminé mal? ¿Debería cambiar mi forma de andar? Pero, ¿y si en lugar de eso simplemente te dieras cuenta de que esa persona está más enfocada en sus propios problemas que en lo que tú haces? Tal vez esa persona está atravesando un mal día, se siente insegura con su propia postura, o incluso tiene problemas de autoestima. Entonces, ¿por qué debería tu caminar, que es absolutamente tuyo, alterar su paz? Lo importante aquí es que no tenemos control sobre lo que los demás dicen, pero sí sobre cómo reaccionamos. Si te sientes irritado o incómodo con las críticas, es porque estás dándoles más poder del que realmente tienen. La próxima vez que alguien te haga sentir incómodo con una crítica, intenta pensar en ello como una oportunidad para practicar el autocontrol. Respira, sonríe y sigue caminando. Recuerda que lo que los demás dicen es solo un reflejo de ellos mismos, no un espejo de tu ser. Conclusión. Las críticas ajenas son solo ruido. Es hora de dejar de darle volumen a esos comentarios que no tienen nada que ver con lo que eres ni con lo que vales. Lo que digan los demás de ti solo te puede afectar si tú decides dejar que lo haga. Practicar estoicismo en la vida diaria es aprender a ver las críticas como lo que son, simples opiniones, nada más. Grábate a fuego esto que te voy a decir, amigo mío, y es que, lo que los demás ven en ti es solo un reflejo de lo que no pueden manejar en ellos mismos. 7. No es tu problema. ¿Te has detenido alguna vez a pensar por qué te irritas tanto con los demás? Si tu respuesta es sí, porque son unos, detente un momento y haz un ejercicio. ¿Y si el problema no es de ellos? ¿Y si, en lugar de cargar con los problemas ajenos, aprendieras a dejar de ser el basurero emocional de todo el mundo? Claro, es fácil culpar al otro, especialmente cuando no estamos de acuerdo con algo o cuando alguien te lanza una bola de estrés que no pediste. Pero, ¿te has planteado que a lo mejor lo que está pasando es que, sin darte cuenta, estás aceptando problemas que no son tuyos? Como si alguien dejara su mochila llena de piedras a tu lado, y en lugar de decir, oye, eso no es mío, decides cargarla por cortesía. ¿Suena tonto o no? Pues lo que pasa es que, a menudo, lo hacemos sin pensar. Tomamos las cargas emocionales de los demás como si fueran nuestras, y después nos quejamos de que estamos sobrecargados. La filosofía estoica, que tiene mucho que decir sobre cómo vivir con paz interior, nos enseña a reconocer lo que depende de nosotros y lo que no. Los estoicos sabían que hay cosas que no podemos controlar, como las opiniones o comportamientos de los demás, pero lo que sí podemos controlar es nuestra reacción ante esas cosas. Entonces, ¿por qué seguir tomando lo que no nos pertenece?
Es como si alguien te ofreciera un paquete de problemas en bandeja de plata, y tú, por algún motivo extraño, decidieras aceptarlo. La solución está en aprender a decir gracias, pero no, cuando te ofrezcan esa carga que no es tuya. Pero no es tan fácil, ¿verdad? Es un hábito que tenemos, especialmente si somos de los que creemos que cargar con las preocupaciones ajenas es una forma de ayudar. Sin embargo, el verdadero acto de ayudar es más sutil, y de hecho, más saludable. Ayudar no significa tomar los problemas de los demás como propios, sino brindar apoyo sin perder tu paz. Es como si fueras un faro en medio de la tormenta. Puedes iluminar el camino, pero no tienes que meterte en el agua a salvar a todos. Entonces, ¿cómo hacer para no volver a sentirte irritado o incómodo con los demás? Primero, toma una respiración profunda y haz una pausa mental antes de reaccionar. Pregúntate, ¿realmente este problema es mío? ¿Este comentario me afecta por algo que está dentro de mí o porque simplemente estoy dejando que me afecte lo que no depende de mí? Aprender a separar lo que es tuyo de lo que no te pertenece es clave para mantener tu equilibrio emocional. A veces, lo único que necesitamos es poner un poco de distancia entre nosotros y las cargas ajenas. En segundo lugar, establece límites. No hace falta ser grosero, pero sí claro. Puedes decir, entiendo que estás pasando por un mal momento, pero esto no es algo que yo pueda resolver por ti. Y, por supuesto, respeta esos límites tú mismo. No dejes que nadie te pida cargar con más de lo que puedes manejar, porque al final, nadie va a agradecerte por llevar su mochila durante todo el camino. Deja de cargar con la basura ajena. No te conviertas en el basurero emocional de los demás, porque al final del día, lo único que conseguirás es estar lleno de cosas que no te pertenecen y perder tu propia paz. Aprende a decir, no es mío, y a poner límites de manera sana. Solo así dejarás de sentirte irritado e incómodo, y te permitirás vivir una vida más tranquila y auténtica. Como defendía Gandhi, la paz no se encuentra en cargar con las cargas ajenas, sino en saber cuándo soltarlas. 8. Aprende a calmarte. ¿Te has encontrado alguna vez en esa situación en la que todo te molesta, todo te irrita, y no sabes qué hacer con tanta energía acumulada? Seguro que sí. Vamos, es casi imposible no tener un día de esos en los que tu paciencia se disuelve como azúcar en agua. Y luego está la explosión emocional. Ese momento en el que, aunque trates de mantener la calma, algo se te escapa y acabas diciendo o haciendo cosas de las que te arrepientes al minuto siguiente. Si este es tu caso, no estás solo. Pero tranquilo, que no todo está perdido. A veces la solución no es gritar, ni morder el almohadón, ni salir corriendo a la tienda más cercana a comprar chocolates. Existe algo llamado mindfulness. Sí, suena raro, y quizá pienses que es otro de esos términos de moda que te suenan a cuento de hadas, pero en realidad no es tan complicado. El mindfulness, o atención plena, es básicamente una forma de entrenar tu mente para que esté en el momento presente, sin dejar que los pensamientos del pasado o las preocupaciones del futuro te lleven por un camino emocionalmente inestable. Piensa en ello como cuando entras al cine y te dicen que apagues el móvil. Lo mismo sucede con tu mente. Hay que apagar el ruido innecesario y centrarte solo en lo que está pasando ahora. Así de simple. Entonces, ¿cómo lo aplicas cuando estás a punto de estallar? Pues primero que todo, respira. Así de sencillo. Puede sonar absurdo, pero lo primero que sucede cuando estamos al borde de la explosión emocional es que olvidamos respirar, como si no tuviéramos aire en los pulmones. Un par de respiraciones profundas, donde realmente te enfoques solo en el aire entrando y saliendo, puede ser como una pausa de recarga. Imagínate que tu mente es como un ordenador con demasiadas pestañas abiertas. Respirar es como hacer clic en el reiniciar. Desactiva todo lo demás para volver a encenderte con claridad. Y claro, cuando hablo de respiraciones profundas, no me refiero a esa inspiración tan superficial que haces cuando alguien te dice, respira hondo. No, no. Me refiero a respirar hasta el fondo, hasta que notes cómo tu abdomen se expande. A veces, simplemente sentir el aire entrando y saliendo de tu cuerpo te ayudará a redirigir tu energía emocional, porque la mente tiende a desenfocarse cuando se siente abrumada,
y el mindfulness lo que hace es devolverle el foco, como cuando apuntas la cámara del móvil hacia el objetivo correcto. Luego, algo que los estoicos solían recomendar era separar tus emociones del momento. Es decir, aunque sientas esa furia recorriéndote el cuerpo, la idea es observarla sin dejar que te controle. Como si fueras un espectador mirando una película. Pero sin engancharte en el drama, cuanto más consigas distanciarte del impulso de reaccionar, más fácil será calmarte. Porque cuando te identificas demasiado con la emoción, simplemente terminas siendo una versión exagerada de ti mismo. La práctica constante de mindfulness te ayudará a ser menos reactivo. Eso significa que cuando alguien te diga algo molesto, en vez de saltar de inmediato, podrás tomar ese segundo de pausa y decidir cómo responder, no cómo reaccionar. A veces, un pequeño cambio en la forma en que manejas tus emociones puede evitar que una conversación se convierta en una discusión épica. A largo plazo, te sorprenderás de cuántas situaciones puedes manejar sin perder los estribos. No, la calma no es algo que esté fuera de tu alcance. Tampoco necesitas convertirte en un monje budista o en un estoico del siglo XXI para poder tener un control sobre tus emociones. Lo único que necesitas es practicar, aunque sea unos minutos al día. Eso hará que, cuando llegue el momento de la verdad, puedas estar más presente y menos propenso a perder los nervios. Porque al final, la vida no se trata de evitar las situaciones difíciles, sino de cómo las enfrentas. Y a veces, calmarse no es solo un buen consejo, sino una necesidad urgente. Como diría un buen estoico amigo mío, si no puedes controlar lo que pasa a tu alrededor, controla lo que pasa dentro de ti. 9. Pon límites. En este mundo donde todo parece estar en constante movimiento, donde la gente te pide favores como si fuera un derecho universal, y donde te sientes culpable hasta por respirar sin permiso, la paz interior se convierte en una especie en peligro de extinción. Pero ¿sabes qué? Tu paz no está en oferta. No es un 2x1 que puedas regalar sin pensarlo. Es tuya y es momento de poner límites. Sí, esos que suenan tan egoístas en una sociedad que parece exigirnos el sacrificio constante. Pero amigo, ¿quién te dijo que es egoísta cuidar de ti mismo? Hablemos de algo que nos atormenta, decir no. ¿Te has dado cuenta de cómo lo evitas? Te cuesta tanto, ¿verdad? Es como si dijeras no, y de repente el mundo entero se viniera abajo, como si las nubes se hicieran negras y un rayo cayera sobre tu cabeza. Y por supuesto, al no decirlo, te sientes incómodo, irritado, lo peor, explotando por dentro. ¿Pero por qué? Porque te han enseñado que decir no es malo, que si no dices si eres una mala persona, que si no te sacrificas por los demás, el universo te castigará de alguna manera. Pero en realidad lo que sucede es que te conviertes en un pasaporte abierto para que los demás te usen a su antojo. Y ahí está el truco. Hay un miedo oculto, una presión social que te empuja a dar explicaciones interminables cuando dices no, como si tener que justificar tu decisión fuera una especie de prueba de que tu negativa es válida. ¿Quién lo decidió? ¿Es una norma no escrita de la humanidad? Pues no, no tienes que justificarte. No tienes que dar razones que te hagan sentir que no estás siendo suficientemente amable, que no estás siendo el buen amigo, la buena pareja, el buen compañero. No eres un superhéroe, y está bien. Para dejar de sentirte incómodo y evitar esos momentos de irritación con los demás, necesitas aprender a decir no sin miedo. Piensa en ello como un músculo que debes entrenar. Al principio lo harás con reservas, como un niño que teme meter los pies en el agua fría, pero con el tiempo aprenderás que el agua no está tan fría como parece. ¿Te suena algo esto? Claro que sí. Los estoicos, con su filosofía tan clara, ya nos enseñaron algo importante. No podemos controlar lo que los demás hacen o piden, pero sí podemos controlar nuestra respuesta. Cuando digas no, no tienes que entrar en una lista de razones, no tienes que ofrecer explicaciones como si estuvieras dando un discurso, solo di lo que es. Si alguien te pide algo que no puedes o no quieres hacer, simplemente di, no, no puedo, y punto. El silencio que sigue será incómodo, lo sé, pero es un silencio que te liberará. Si quieres darle algo más de tacto, puedes agregar un, no puedo ahora, o no es posible en este momento,
pero sin irte por las ramas. No hay necesidad de darle una vuelta al asunto. Decir no, no te hace malo, te hace humano, te hace alguien que valora su paz y su tiempo. Así que ya lo sabes, la próxima vez que alguien te pida algo que no quieres hacer o que no te hace bien, di, no. No es necesario que te sientas culpable por cuidar de ti mismo. No permitas que los demás tomen tu paz como si fuera un derecho suyo. Como decía Séneca, uno de los grandes estoicos, la paz no es la ausencia de conflicto, es la capacidad de decir no sin miedo. Y recuerda, no estás aquí para salvar a nadie, solo para cuidar de ti mismo. No hagas de tu vida un campo de batalla, porque tu paz no está en oferta. Toma nota de esto que te voy a decir, amigo mío, y es que tu paz es tuya, y nadie tiene derecho a robarla. 10. Suelta y avanza. ¿Alguna vez te has quedado atrapado en un círculo vicioso de pensamientos negativos, dándole vueltas a algo que alguien te dijo o hizo? Es como estar atrapado en un bucle infinito donde el enojo se acumula, la irritación se intensifica, y al final te sientes más pesado emocionalmente que si estuvieras cargando una mochila llena de piedras. ¿Te suena familiar? La clave para escapar de esta trampa mental es algo que suena sencillo, pero es todo un arte: dejar soltar. La filosofía estoica tiene una lección importante para todos nosotros. No podemos controlar lo que hacen los demás, pero sí cómo respondemos a ello. Este es el primer paso para liberarnos de ese lastre emocional que nos hace sentir incómodos y irritados. ¿Te has dado cuenta de que acumular enojo solo te consume? Es como si estuvieras intentando apagar un incendio arrojando gasolina sobre él. Cuanto más te aferras a lo que te molestó, más crece ese fuego interno que te va quemando por dentro. Ahora bien, no se trata de negar tus emociones o de hacer como si nada hubiera pasado. Claro que te sientes molesto, incómodo o incluso herido, pero la clave está en entender que mantener ese enojo solo te atrapa. ¿Por qué seguir arrastrando una carga innecesaria? ¿Por qué darle poder a alguien o algo que ya no está presente? Cuando no perdonas, cuando no dejas ir, te conviertes en prisionero de tu propio rencor. Y lo peor de todo, la otra persona ni siquiera sabe lo que está ocurriendo en tu mente. Entonces, ¿cómo lograrlo? Primero, dale espacio a tus emociones. Si estás molesto, si sientes que la ira te invade, respira. Reconocer que te sientes así es el primer paso. Luego, haz un ejercicio simple. Imagina que esa emoción es como una pelota que tienes en las manos. La pelota es el rencor, el enojo, el malestar. Tú decides qué hacer con ella. ¿La dejas caer al suelo y sigues caminando o la sigues sosteniendo como si fuera algo importante? A veces, simplemente dejarla caer es todo lo que necesitamos para continuar con nuestras vidas sin ese peso extra. Y si te estás preguntando, ¿pero y si nunca me piden perdón? Component Placement, la respuesta es simple. El perdón no es para la otra persona, es para ti. El perdón te libera, te permite seguir adelante. Es como limpiar tu casa. Si dejas que el polvo se acumule, al final todo se vuelve insoportable. Lo mismo pasa con tus emociones. Así que la próxima vez que alguien te haga sentir incómodo o te irrite, recuerda que el poder está en tus manos. No tienes que cargar con ese malestar ni seguir dándole vueltas a la situación. Si eres capaz de soltar, de dejar soltar sin resentimientos, vas a experimentar una libertad que te va a sorprender. No es una tarea fácil, claro, pero como dirían los estoicos, la verdadera paz interna viene de aceptar lo que no puedes cambiar y elegir cómo reaccionas ante ello. Recuerda que no necesitas que los demás cambien para sentirte mejor. Solo necesitas cambiar tu perspectiva y liberarte de ese peso emocional que no te pertenece. Como bien decía mi padre, el que se aferra al rencor nunca podrá avanzar, pero el que lo suelta camina ligero hacia su propia paz. Te sugiero revisar los 2 últimos vídeos que te recomendamos. Gracias por acompañarnos hasta el final. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido valioso. Si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Hazlo ahora para no perderte ni un solo vídeo de El arte de vivir estoico. Tu suscripción es nuestra mayor motivación. Nos vemos en el próximo vídeo.